que no siempre nos acompaña Ítalo. Y a pesar de que Ítalo tiene una tremenda trayectoria como periodista de espectáculos y opinólogo, esta semana ha estado Ítalo en la palestra por otra cosa. Sí, así es. La Corte Suprema dictaminó que Ítalo debía pagarle 7 millones de pesos, más intereses, más las costas del juicio, a los herederos de Felipe Camiroaga por algunas cosas que dijiste en su momento sobre cómo veía Felipe la sexualidad de su hermano. Hicimos un informe, Ítalo. Patricia Reyes lo hizo. No creo que sea porque Patricia Reyes también tiene que pagar algo en la Corte Suprema. Espero que no. Creo, por favor. Nunca se sabe. Los bombazos de Pasalacua. ahora. No es primera vez que Ítalo se mete en las patas de los caballos. Patricia Reyes hizo este informe, por supuesto que aquí en primer plano. En algún momento recibía solo pifias. Con el tiempo, sus palabras no dejaron indiferente a nadie y los llamados desde tribunales se hicieron parte de la carrera del polémico periodista Ítalo Pasalacua. Hoy debe pagar la no despreciable suma de 7 millones de pesos a la familia del desaparecido animador Felipe Camiroaga por sus dichos sobre la sexualidad de su hermano. Pero este es solo el más reciente de los casos donde el panelista de SQP ha tenido que enfrentarse a la justicia. El primero en recibir los dardos de Pasalacua fue el actor Cristian de la Fuente, quien en 2002 no aguantó las siguientes declaraciones del periodista. Parece que tiene mala memoria y no se acuerda cómo nos conocimos. ¿Acaso porque te casaste ahora eres el macho recio y te olvidaste de tu pasado? No tengo nada que opinar al respecto. Lo que piense Ítalo habría que hablarlo con él. Yo no tengo nada que opinar. Se necesitan dos para bailar tango. Se necesitan dos para pelear y dos para una guerra. No voy a entrar en un juego estúpido, ¿no? Yo dejé de hacer esas cosas cuando salí del colegio. Pero de la noche a la mañana se retractó de sus palabras, haciendo que el actor retirara la querella. Incluso, este fue el confuso comunicado que entregó el actor después de darse la mano con Pasalacua. Pasalacua expresa que nunca tuvo la intención de declarar, afirmar o insinuar que don Cristian de la Fuente tenga o haya tenido la condición de homosexual, razón por la cual lamenta y ofrece disculpas si alguna de sus declaraciones referidas a don Cristian de la Fuente fueron interpretadas por la prensa o la opinión pública en tal sentido. Fue un manejo malintencionado del periodista. Ah, ¿no lo dijiste? Yo lo que dije y fue que después del programa había hablado en privado con Cristian de la Fuente en el camarín para recordarle cómo nos habíamos conocido y refrescarle la memoria. No, porque eso es privado. 2 años después, el 18 de febrero de 2004, otro personaje llegó hasta tribunales para interponer un recurso judicial contra Pasalacua, nada menos que Iván Zamorano. ¿La razón? Luego que Bam Bam y María Eugenia Larraín cancelaran su bullado matrimonio, el periodista no halló mejor oportunidad para señalar que la quenita había viajado a España para ver unos videos donde el ex capitán de la selección aparecía en actitudes sexuales poco santas. Voy a querellarme porque no voy a estar dispuesto ni a él, ni a absolutamente nadie que hable sobre mi honra, ni la mía, ni de la María Eugenia. Pero 2 años después, Pasalacua nuevamente salió libre de polvo y paja. Fue absuelto y el caso se cerró. Pero parece que el 2004 no fue el año de Pasalacua, porque se libró de una pero entró en otra polémica rápidamente. Esto porque la opinóloga Patricia Maldonado se querelló por injurias contra el periodista al insinuar en una entrevista que ella habría tenido una relación con otra mujer. Ante eso, la también cantante no tardó en alzar la voz. El hecho de tener una gran amistad con una mujer maravillosa no significa que sea lesbiana. Me parece asqueroso y repugnante de parte de él. No he tenido que pedir disculpas públicas. Hemos ido en algunos casos se ha seguido con la demanda, en otros casos no, porque por ejemplo la Patricia Maldonado lo puso contra como 7 personas y el Canal 13, qué sé yo, y después de 2 meses ella no hizo nada. Entonces eso se acaba, porque cuando la persona que hace la querella no sigue, se acaba. 3 casos en que Pasalacua había llegado a la justicia, pero donde jamás había sido condenado hasta ahora. Después de 4 años, el caso Pasalacua Camiroaga llegó a su fin. Esta semana vimos cómo la Corte Suprema condenó al comentarista de espectáculos a pagar una indemnización a la familia del fallecido animador. Son nada menos que 7 millones de pesos que en diciembre de 2011 la justicia había sentenciado a pagar a Pasalacua. Y a pesar de solicitar un recurso para evitar pagar semejante suma, la justicia lo condenó finalmente.
De ese tema no me gusta hablar, porque yo, si Felipe Camiroaga estuviera vivo, te lo hablaría. Pero desgraciadamente está muerto. Fue un hecho muy trágico que conmovió a todo el mundo, también a mí. A mí no me quedó ninguna sensación negativa porque yo traté de hablar con él, pero él nunca quiso. Entonces no... Tú dices, te esfuerzas, yo no dije las cosas con mala intención tampoco. Aquí no es que uno mienta, sino que uno puede decir algo que es verdad, pero si la otra persona siente que lo has herido o que eso hace que su imagen pública se deteriore, va a reaccionar en contra. Todo esto se remonta a mayo de 2008, cuando el periodista hizo declaraciones sobre la sexualidad del hermano de Camiroaga, quien perdió la vida tras el bullado accidente aéreo en Juan Fernández en septiembre de 2011. Fue así como el ex rostro de TVN llevó el caso a la justicia. La investigación reveló que el periodista actuó de manera descuidada e imprudente, dañando la honra del desaparecido animador y su familia. Por ello, la Corte decidió rechazar el recurso. Mientras, Ítalo Pastelagua asegura que no se quedará de brazos cruzados, que el proceso continúa y que seguirá, como siempre, hasta el final. Ahí estaba entonces el informe de Patricia Reyes. Y este, chiquillo, es un tema serio, porque Felipe Camiroaga no está, no se puede defender. ¿Qué asidero, Ítalo, tuvieron tus declaraciones de ese momento? Porque según lo que yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, tú dices, alguien me lo contó. ¿Esa es la única fuente que tienes para haber comentado lo que comentaste? No, yo soy bastante más serio que eso. Lo que pasa, primero me gustaría decir que para mí el tema es sumamente incómodo, porque yo podría pelear con un vivo, pero no puedo pelear con un muerto, y un muerto que tan lamentablemente se murió y que todos sentimos el impacto de una persona que a los 44 años, en pleno trabajo, con gran éxito en su profesión, se muere. Por lo tanto, yo no quería hablar, me quería quedar callado, pero se han dicho tantas cosas, tantas cosas que no son verdad, que me gustaría decir eso. Me gustaría también decir que en el SQP, que tratamos ese tema en mayo del año 2008, no era yo el único que estaba, lo tratamos a propósito de un artículo, de una entrevista que había salido de Francisco Camiroaga, hermano mayor de Felipe, en Las Últimas Noticias, donde él reconocía su homosexualidad y decía que era decorador y todo, y en un cuadrito chico, salía, Ignacio se va a acordar, que le preguntaban por qué Felipe Camiroaga no se había casado. Me acuerdo que le hizo la entrevista, Verne Núñez. Claro, y él como única contestación decía, las novias tienen la culpa. Pero no decía por qué. Está bien, pero entonces de ahí partimos conversando. Yo me acuerdo perfecto de esa entrevista. De ahí partimos conversando. Entonces en un momento, ¿no es cierto?, estaba la Pamela Giles en el panel también y dice, oye, ¿por qué este señor Francisco Camiroaga, siendo decorador conocido, aparece en una entrevista cada 10 años? Porque yo me acuerdo de una entrevista de él como en el 10 años atrás. Entonces ahí fue cuando yo le dije, mira, yo tengo entendido que él prefiere no darle todo porque a Felipe le incomoda la homosexualidad del hermano. ¿Sigues sosteniendo eso, Ítalo? Sí. ¿Sí? Sí. Porque a mí las pocas veces que estuve, yo y Felipe Camiroaga no éramos grandes amigos, digamos, pero su pareja es muy amiga mía. Las pocas veces que yo tuve la oportunidad de compartir con Felipe, no me dio para nada la sensación de que lo incomodara ni la sexualidad de su hermano ni la de nadie. Bueno, yo soy una de las personas, irónicamente, que creo que los que todos han hablado no conocieron tanto a Felipe Camiroaga como yo. Yo trabajé en el Pase lo que pase, donde los días jueves hacía comentarios de cine. Estuve invitado en los programas que hacía en la noche Felipe para el Mundial cuando sacó el personaje cómico. Estuvimos de jurados juntos el año 1992 en Viña, en la pieza del lado, en el Hotel Miramar, cuando él dormía con Kiwi, y él lo contó Kiwi, lo contó él, de que de repente él terminaba en el suelo porque Kiwi ocupaba toda la cama, porque esas piezas eran matrimoniales, o sea, había una cama de 2 plazas en cada una de las piezas. Fue el año en que se contó toda esta cosa de la Lucero con Felipe y todo. Claro. Incluso en una noche salimos, porque yo salía con la Marta Sánchez, que había venido con una amiga estupenda, se llamaba María, y no salíamos con el otro grupo porque la mamá de la Lucero era muy hinchadora y una señora que no era simpática. Entonces iba todo y se metía en la discoteca y no era agradable. Entonces una noche
el Felipe me dice, oye, ¿por qué no salimos? Y salimos. Salió él con la María, yo estaba con la Marta Sánchez. O sea, lo que quiero decir es que lo conocía. En la relación que nosotros teníamos laboral con Felipe era fácil trabajar porque él es muy profesional, tenía mucho sentido del humor, pero en el caso conmigo siempre sus tallas fueron, a propósito, se te queme el arroz, se te queda la patita atrás. Tuvimos cosas bastante fuertes dentro de los mismos programas, incluso mostraron algunos después que él se murió, cuando mostraban algunas cosas del Buenos Días a Todos y del Pase lo que pase en el canal. Y yo también le contestaba, porque él de repente, si estamos hablando de mujeres, usted no se meta porque de esto no entiende. Yo le decía, bueno, usted también es arroz graneado, así que yo reconozco, pero teníamos eso. Tuvimos siempre una relación muy civilizada. Pero te voy a contar una cosa. Un momento, déjame interrumpirte un poquito. Sí. La talla facilista de se te quema el arroz, se te queda la patita atrás, se te chorrean los helados. Yo diría que incluso hasta las personas menos homofóbicas tiran ese tipo de tallas. Sí, pero es muy cansador. Eso te hace pensar que a Felipe le incomodaba la sexualidad de su hermano. No, Uno de los hermanos los mira, quiere más allá de... Mira, la conversación más larga que tuve con Felipe y más íntima, digamos, de los dos, fue el 2001, cuando salió en la revista Cosas la entrevista mía en que yo decía que era homosexual. Y él en un momento me dice, te quiero invitar a almorzar, que yo le digo, vas, qué raro, ¿por qué? Y ahí, recién ahí, porque Felipe era poco dado a hablar de su familia y de sus cosas. Él podía integrarse en una conversación ajena, pero él, y era su sistema de vida, era bastante solitario, no tocaba el tema de la familia. Y entonces me dice, no, es que mi hermano mayor es homosexual, te admira, y yo le contesté en esa oportunidad, ahora me explico por qué yo he pagado las cosas de tu hermano con tus tallas y todas las cosas. Te invitó a almorzar con el hermano, entonces ¿por qué según tú le incomodaba al hermano? Yo no te voy a contar lo que fue esa conversación porque es demasiado íntima y no la voy a cortar por ningún motivo. Pero cuando yo dije lo que dije, tenía motivos para decirlo. Por eso digo, me encantaría que él hubiera estado vivo y que pudiéramos discutirlo y aclararlo. O sea, ¿no te arrepientes? Desgraciadamente, él nunca quiso hablar conmigo. Él trató de llamar a Jaime Aguirre, incluso después dijo que no le contestaban el teléfono y cosas que no eran ciertas porque no llamó a Jaime Aguirre. Y yo traté de hablar con él. Y él me cortó el teléfono primero, después me mandó a buena parte y me dijo que no me quería ni ver. O sea, nunca pudimos hablar. En la demanda civil que él pone, porque no es querella, es una demanda civil, tú no tienes ni una oportunidad de tener un enfrentamiento con la persona que te está demandando y decir, a ver, ¿por qué dije esto? ¿Cuál era la intención? Porque en el SQP y en mí no había ninguna intención de injuriarlo. Y no hicimos el programa para... En el ejercicio que estábamos contando, yo me acuerdo que te dije que yo no tenía esa información, claro, que yo estaba en desacuerdo contigo y lo debatimos. Sí, y lo debatimos. O sea, era absolutamente democrático y era como el SQP, pero no había una intención como se ha presentado. A ver, si Felipe nunca quiso hablar contigo de este tema y te cortó el teléfono y quiso dejarlo netamente en el ámbito de los tribunales, yo me imagino que es porque fue doloroso para él. Dadas las circunstancias, tomando en consideración que Felipe ya no está, ¿te arrepientes, Ítalo? ¿No habría sido una información que habría sido mejor guardarse, no comentar? Dejarla pasar. Dejarla pasar. Como uno deja pasar tantas informaciones. Sí, ¿no? yo he dejado pasar muchas cosas que se dicen de mí, no me he querellado. Se ha dicho que soy cobarde, que soy pedófilo. Hoy día alguien dijo por ahí que yo no era periodista universitario, que había pasado... Yo le quiero decir que yo me recibí el 3 de enero de 1978 en la Universidad de Chile, donde estudié, y mi tesis fue algo irónico para hoy, que era la gran necesidad de crear el Ministerio de la Cultura, cosa que todavía no tenemos. Yo te pregunto, ¿alguien se ha metido con tu mamá? Sí, con mi familia también. Ejemplo, aunque no sea cierto, sí, yo tengo informaciones de que la mamá de Ítalo no le gusta, entonces que le pidió que por favor se fueran. ¿Tú no sientes que ahí lo afectado, porque tú asumes que eres gay, sí, y me parece que el hermano de Felipe Camiroaga también lo asume? Sí, lo asumió, por eso estábamos hablando, claro, ese día. Pero cuando tú dices que al hermano le incomoda y entonces lo manda a vivir, ahí hay otro tema, te estás metiendo con... Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lo que estoy diciendo es que yo tengo una base para decir lo que dije, que no me arrepiento de eso porque yo he ido en la vida poniendo la cara. Yo no me he corrido de nada, he sido absolutamente consecuente con lo que hago, y la gente que hoy me maltrata a mí públicamente diciendo cosas es gente como Recarte Soto, por ejemplo, que en un momento a mí me invitan al programa que hacía Felipe Camiroaga con Bustamante
la Miriam Hernández y la Tati Pena. Con mucho cariño. Ya, con mucho cariño. Mucho ¿Y cariño. sabes a lo que me invitan? A que yo defienda el periodismo de espectáculo y de farándula Es que en ante esa época a Ricardo Ricardo no le Soto, gustaba que la farándula. él decía textualmente que los periodistas eran una basofia, y tú lo ves ahora, ¿dónde está? Haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Era y lo feliz Y que él se cobra da el su cheque lujo de todos decirme los a mí que yo días. soy cobarde. Cuando yo he enfrentado las cosas, yo nunca he renegado la farándula y lo voy a hacer porque creo que es parte del espectáculo. Pero te insisto, yo siento una pena terrible por lo que le pasó a Felipe Camiroaga. Como todo. Creo que todo Chile le pasa. Era una persona de 44 años, le iba súper bien. Nadie quiere que a un ser humano le pase eso. Toda su vida por delante. Fue una cosa trágica, iban 22 personas, o sea, todos lo hemos comentado 1000 veces, hasta hoy día se investiga por qué pasó y todo el cuento. Entonces, para mí es muy incómodo estar en esto, porque yo no lo pedí, porque me llegó, porque es del año 2008, y Felipe se murió en el 2011. Entonces, es muy molesto, y es más molesto todavía escuchar todo el tipo de cosas que se dice que no tienen que ver con la realidad. Jordi. Hay situaciones en que yo prefiero ¿No hablar? no hablar Pasar. como Nacho. esta. Juan No, Pablo, yo ¿tú creo que querías Ítalo ha sido decir? suficientemente claro hoy día para poder... Chicos, ¿quieren preguntar Sí, algo? Sí, me gustaría hacer una pregunta, Ítalo, que nosotros conversamos en el SQP, Ítalo, con respecto a este tema, y tú tienes las bases para decir todo lo que dijiste en ese minuto, ¿verdad? Sí. Y esto es conversaciones que habrías tenido con él, con la familia, son varias conversaciones, o solamente fue una situación puntual. Yo con Felipe fue el año 2001, que fue cuando conversamos largamente y cuando él me contó que su hermano era homosexual. Entonces, a eso. O sea, desde ese momento Sí. en adelante, y de ahí De tú ahí. manejabas finalmente los datos, digo. Claro, porque la vida te va poniendo cosas, tú vas sabiendo, te comentan. Ítalo, para cerrar este tema, y te lo voy a plantear porque a mí me afectó bastante lo personal cuando dijiste que Cristian de la Fuente también tenía, porque en la época que tú, o sea, tú lo contaste después, pero argumentaste una época en que era pareja mía. Sí, pero ¿sabes Cristian qué? de la Fuente, tú hablaste con Sí, él, dice. sí. Sin embargo, hoy día en Twitter, Cristian de la Fuente pone un Twitter alegrándose de la resolución de la Corte Suprema y pidiendo justicia para la memoria de Felipe y su familia. O sea, me da la sensación de que Cristian de la Fuente tampoco quedó conforme con la conversación que tuvo contigo. Seguramente que no, como yo tampoco quedé conforme por lo que provocó eso. Porque si tú tienes buena memoria, fue en un programa que animaba al Rafa Araneda. Sí, que él te ¿ya? dijo reina. Y que él, en un momento que yo estoy hablando de que yo me quedé en mi país, no acepté unas ofertas que tenía en Venezuela o que sé yo para quedarme afuera, en Miami, porque yo quería ser rey del periodismo en Chile, en mi país, ¿no es cierto?, para hacer algo por la cultura y que sé yo. Y él me dijo, a ti no te da ni para reina. De eso no se acuerda nadie. No, yo me a acuerdo nadie. perfecto. Entonces, pero a nadie le afectó, a todo el mundo le pareció súper normal que él me dijera eso a mí. Y eso no es normal, Bueno, eso es otro tema, homofóbico. pero Ítalo, ese es otro tema. Nosotros de verdad que queríamos saber de tu, hoy día en vivo e indirecto, tu punto de vista, que era Sí. lo importante antes de... Hoy.